El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión Cuarto Poder Radio Globo, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda Ever García, Cristian Maradiaga, Ramón Ochoa y su servidor Carlos Paz López. Sean bienvenidos. Gracias a Diario Digital El Pulso. Un equipo de compañeros periodistas que tratamos de generar un pensamiento crítico para la toma de decisiones de la ciudadana, del ciudadano, en su participación en los asuntos administrativos, políticos, económicos, sociales y culturales del país. ¿Qué estará pasando con los compatriotas que entre el 30 y el 1 de octubre abandonaron el país? Porque Honduras, la patria, la tierra que los vio nacer, no les ofrece ninguna oportunidad. La pobreza, la miseria, la inseguridad, producto del crimen organizado, narcotráfico, pero también la inseguridad estatal, la violencia desde el Estado. El presidente de Guatemala, el señor Yamatei, al momento que nuestros compatriotas ingresaban por la frontera, llamó a Consejo de Ministros la tarde de ayer para declarar emergencia en 3 o 4 departamentos por donde circularán o por donde iban circulando, pero al mismo tiempo tomó la decisión de tirarle los cuerpos militares élite para detenerlos. Por eso nos preguntamos qué estará pasando con ellos en este momento en Guatemala. ¿Serán llevados a centros de concentración para después mandarlos de vuelta? Lo que se le olvida al presidente de Guatemala cuando dice que además de entrar violentamente por la frontera ponen en riesgo la salud de los ciudadanos guatemaltecos, en lo que quizás tenga razón, y que es su responsabilidad proteger a los ciudadanos guatemaltecos, pero como los hondureños no tenemos quien nos proteja, ¿cuántos años tiene Guatemala de estar tirándolos la basura? ¿Cuántos años tiene Guatemala de estar contaminando esa zona costera del Atlántico hondureño en el Golfo de Honduras? ¿Cuánta contaminación viene de la basura desde la ciudad Guatemala capital y todos los municipios? Yo por eso no cuestiono al alcalde y a todo aquel que solo habla de las playas. Y las playas que el turismo, y las playas que el turismo, y la contaminación a la salud de nuestros compatriotas que viven de su faena diaria de ese mar, y la contaminación a las especies marinas, animales y plantas, presidente Yamatei. Lamentablemente, en Honduras no tenemos gobierno. El canciller, creo que ni hablar, en tiempos que no se le ve. La que habla es la vicecanciller. La conozco desde que era joven, estudiante en la Facultad de Odontología, y que brincaba ahí por un frente de ultraderecha
cuando se daban los procesos electorales, es odontóloga, la doctora Nelly Jerez, que dice que hay instigadores, susadores para las migraciones. Señora viceministra, le debe dar un premio a esos instigadores, porque esos emigrantes, el Banco Central trimestralmente da las cifras de las cantidades de dólares que envían los migrantes. Esos que usted acusa. Y año con año se entregan los informes de 3.800 millones de dólares, 4.500 millones de dólares. Y es el segundo rubro que trae divisas al país. No es la maquila, ni todas las exoneraciones fiscales. Señora viceministra y señor ministro y señor presidente. Señor presidente, el que sostiene la economía de este país no es su Centro Financiero Mundial de Comayagua, ni tampoco su programa 2020 de 600,000 empleos para los hondureños. Ninguna de esas propuestas sostiene la economía de este país. Son esos compatriotas que se van a sufrir y que arriesgan y pierden la vida y se exponen a que el gobierno guatemalteco genere odio en su población al decir que ellos le llevan el riesgo de la contaminación del COVID-19. Cuando el gobierno de Honduras, o señora canciller, le hemos escuchado que se pronuncie contra la basura que nos envía a Guatemala? ¿Cuándo? ¿Y cuál es la posición del gobierno contra esa contaminación de nuestras costas? Escuchó la posición que asumió el gobierno de Guatemala. Yo le pregunto a usted, estimado oyente, y nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales TV Globo, el gobierno de Guatemala en horas convocó a su Consejo de Ministros y se pronunció. ¿Ha escuchado usted que se haya reunido el Consejo de Ministros de Honduras y la Cancillería para pronunciarse contra la contaminación de la basura de la capital guatemalteca? Porque desde la capital viene basura. ¿Qué tipo de basura, qué tipo de desechos vienen ahí? ¿Alguien ha dado una explicación en Honduras? Pero ayer en Guatemala y se reunió el Consejo de Ministros para determinar la contaminación que llevaban nuestros compatriotas que van huyendo del territorio nacional porque no les han brindado las oportunidades. Y reitero, en el Centro Financiero Mundial en Comayagua desconocemos quiénes son los que trabajan. Y los 600,000 empleos del programa 2020 también desconocemos quiénes son los que trabajan. Porque han sido falacias, demagogias para el continuismo en el poder. Señora canciller, con los dólares que esos compatriotas le mandan a sus familias para que sobrevivan en Honduras, ustedes pagan el salario de las representaciones diplomáticas que tenemos como país en el extranjero. Y todavía sobra para que la clase extravagante de Honduras se dé los lujos de francachelas, donde a ellos se les antoja y compran los dólares en la banca hondureña. Usted lo ha de saber. Es canciller, es vicecanciller, doctora Nelly Jerez, que es el segundo rubro de divisas que tiene Honduras, las remesas de esos compatriotas que ayer uno perdió la vida y hoy están siendo perseguidos y enjaulados en centros de concentración en Guatemala para enviarlos de vuelta. El presidente guatemalteco se les olvida de lo que son señalados los países del Triángulo Norte. Hasta este momento, en el tiempo que lleva en el gobierno, no hemos visto tampoco la respuesta de la solución a los problemas de Guatemala. Ni siquiera en ese de la basura, que ya le hubiese encontrado solución.
El derecho a la migración está reconocido por las Naciones Unidas, es un derecho internacional, doctor Yamatei. Y usted sabe que también ha llegado a esa presidencia producto del cataclismo de corrupción que está inmerso Guatemala, igual que el país nuestro. Y que por eso nuestros compatriotas no tienen la respuesta de poder tener las oportunidades para condiciones de vida digna. Ustedes encabezan el Triángulo Norte. Y lamentamos mucho, compatriotas, que en Honduras no haya gobierno, no haya Cancillería. Por el contrario, la Cancillería, les aseguro, que está sumada a la posición del gobierno guatemalteco, por lo que le hemos escuchado no solo una vez a la vicecanciller Nelly Jerez. Ante la irresponsabilidad e incapacidad de administrar con eficiencia el Estado, es más fácil, doctora Nelly Jerez, echarle la culpa a terceros y no reconocer que nuestro pueblo se está huyendo por el hambre. Está huyendo por la inseguridad del crimen organizado, del narcotráfico, y que nuestro pueblo sabe y señala quiénes son los cabecillas en Honduras. Pero también por el crimen estatal. Concluyo este comentario y le pido disculpas a Ramón o nuestro invitado si ha estado, pero quería referirme a esto por las brutadas que dijo la vicecanciller. ¿Podemos escuchar un poquito de lo que dice el doctor? Un segmento, Cristian. Creo que tenemos audio. Desorden en la estación migratoria. En medio de la actual emergencia sanitaria, no solo se irrespetaron los protocolos para ingreso al país, sino también los protocolos de salud establecidos para la protección de nuestros ciudadanos. Como se informó el 18 de septiembre, toda persona que ingrese por las fronteras del país, marítimas, terrestres y aéreas, debe llenar los protocolos establecidos que nos indiquen que no son portadores del COVID-19 para garantizar la salud de todos los guatemaltecos. Y ese es mi deber. Desde el inicio de la emergencia sanitaria... Eso está culpando a nuestros compatriotas. ¿Y cómo se van a sentir los guatemaltecos? Eso da lugar a que sean perseguidos, maltratados y, si es posible, hasta quitarles la vida, porque los está señalando de que ponen en peligro la salud de los guatemaltecos. Pero acá no hemos escuchado al gobierno a que se pronuncie por la salud de los hondureños con la contaminación de Guatemala. ¿Por qué digo que los hondureños huyen de la violencia estatal ejercida desde el gobierno? No sé si tenemos ahí, Cristian, un video donde la Policía Nacional Preventiva, acompañada de la Policía Militar, entra al estacionamiento de una vivienda y dispara dentro de esa vivienda. O sea, ¿qué tipo de formación le dan a la Policía Nacional que desconoce ese va? Mire, y escuche, los que están en Facebook. ¡Soltalo, Quique! ¡Soltalo! ¡Que lo estoy grabando! ¡Que aquí entraron! Estás con un menor de edad, viejo. No te metas con un menor de edad. ¿Oíste? Porque le anda, porque no hay... Cuidado, cuidado. Márquete en más fuego. Márquete en más fuego. No. Primero está grabando usted. Esta es mi casa y aquí me va a respetar. Que la... Me respete y no me está grabando. Esta es mi casa, no la estoy grabando a usted. También. Deja a la niña, por favor. A mí no me vas a tocar. Exijo que salga fuera del terreno. Aquí es propiedad privada, hijo de puta. ¿Cómo te vas a poner a creer que vas a golpear al puro menor de edad, viejo? No, da, hombre. Vos sí puedes perder la autoridad, ¿ah? Ah, entonces vas a dejar que mate a mi hermano. No, hombre. Yo le estaba exigiendo a él. Por razones de tiempo lo vamos a dejar
hasta allí. ¿Qué tipo de formación le están dando a la policía que desconoce que para ingresar a la casa de las personas, aunque haya entrado el delincuente, su misión es acordonarla hasta que llegue el fiscal y la orden del juez? Allí más adelante, los que están en Facebook Live y los que nos escuchan, un personaje policial, por las características, es oficial. Se mete a arrebatarle el teléfono a un adolescente, porque van persiguiendo a un muchacho. ¿Qué les hizo el muchacho en la calle? Se desconoce. Pero la policía, sin orden judicial, no puede ingresar a su casa. Solo en caso para evitar una muerte. Pero ahí es la familia que está defendiendo a su muchacho. De eso está huyendo también nuestra gente. Esa es la violencia estatal en contra de nuestra población. Nuestra gente, padre de familia, al ver en peligro a sus hijos, lo que prefiere es irse, si no hay quien lo defienda. Esa es la situación por la cual atraviesa nuestro país. Buenas tardes, Ramón. Ay, disculpe. Buenas tardes, don Carlos Paz. Bueno, interesante punto el que toca usted, el que aborda. El tema de la basura que viene de Guatemala a nuestro país está latente, ese problema desde hace décadas y más en este año. Y a pesar de ello, pues, bueno, hay algunas gestiones que se han dado entre autoridades de Guatemala, de Honduras, incluso de la semana pasada tuvimos una reunión de diputados de Guatemala y diputados al Parlacén, donde mencionaron que en los próximos días iban a haber mesas de trabajo. Pero es cierto, ahí miramos la inequidad, lo que establece. ¿Cómo es posible que se den en estos momentos la represión contra nuestros compatriotas allá en el país hermano de Guatemala? Hay una prohibición también para los transportistas de aquel país de no llevar dentro de sus unidades a emigrantes hondureños, las amenazas de encarcelarlos. Y bueno, lo lamentable es las palabras de la viceministra de Relaciones Exteriores, Nelly Jerez, que lo puntualiza aquí el Diario Digital El Pulso en sus redes sociales. Le recordamos a la población que somos una cortesía del Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, periodismo a su alcance a través de las redes sociales, búsquenos en Facebook, en Twitter y en Instagram como El Pulso, también en YouTube y en su página web www.elpulso.hn. Miren lo que dice Nelly Jerez, viceministra de Relaciones Exteriores, sobre este tema. En estos momentos hay un tema de pandemia mundial. Cada uno de los países es soberano de aplicar la ley. Y Guatemala, al poner estado de prevención, va a aplicar la ley. Van a ser detenidos los hondureños, serán retornados. Por nuestra parte, estamos listos y tratando de darle el apoyo necesario en su retorno en las horas que sean llevados a la frontera de Corinto. Y aquí entramos en otra mentira más, en otra falacia más por parte de las autoridades. Vamos a darle el apoyo necesario. Eso lo escuchamos a finales del año 2019, cuando surgieron las primeras caravanas, y que el énfasis de las autoridades, el énfasis de la Cancillería era mostrar un número grande de hondureños retornados. Para ellos era un logro y supuestamente iban a haber elementos de apoyo para esos hondureños para que ya no buscaran irse de nuestro país, sino que tuvieran oportunidades de empleo aquí. Mentiras. No se dieron esas proyecciones sociales que anunció el gobierno a finales de 2019 y a principios de 2020. ¿Dónde están esos elementos de apoyo que tanto necesitan? Millones de familias en estos momentos están en pobreza y que solo sacan a reducir las autoridades cuando miran estas caravanas, porque les temen a dichas caravanas porque entra en un desprestigio del actual gobernante de la República, que también tiene que pronunciarse sobre este caso, y esperamos que no nos sigan mintiendo con este tema, que le van a dar apoyo a los hondureños retornados, don Carlos. Pero bien, hoy vamos a hablar de política, don Carlos. Correcto, Adelante. Ramón. Ya tenemos a nuestro invitado. Yo invito a los compatriotas retornados que se vengan para la capital, para acá, hagan las caravanas y se ubiquen ahí donde está la Cancillería y la Casa de Gobierno para encontrar la respuesta, que estén los funcionarios con el contrato para el empleo de acuerdo a lo que sabe hacer, pero también, si no tienen el empleo, la alimentación y la seguridad. Estimados oyentes y los que nos ven a través de Facebook Live,
Conversamos con el general Luis Alonso Maldonado Galeas, también catedrático de la Universidad de Defensa Nacional esta tarde y precandidato del Partido Liberal de Honduras. Iniciamos agradeciéndole compartir con nuestros oyentes de Cuarto Poder Radio Globo en territorio nacional y los compatriotas que están en el extranjero. General Maldonado Galeas, como catedrático universitario de la Universidad de Defensa de las Fuerzas Armadas, mañana se celebra el nacimiento del ciudadano don José Francisco Morazán Quesada. Ahí nomás de su presentación, ¿qué se estudia de Morazán en las Fuerzas Armadas? Buenas tardes y gracias por estar en Cuarto Poder Radio Globo, general. Buenas tardes, señores periodistas de Cuarto Poder y de Radio Globo, gracias por invitarme y qué bien que iniciamos este diálogo destacando la figura más egregia, más importante de Centroamérica en toda su historia, el general José Francisco Morazán Quesada, ciudadano, soldado, estadista, y que debemos de tomarlo como el verdadero referente de lo que debe ser el perfil de un ciudadano, el perfil de un político y el perfil de un soldado. Tenemos lo suficiente condensado tanto en virtudes ciudadanas como en la visión que deben de tener ahora los liderazgos para poder poner en un horizonte de dignidad tanto a nuestra patria como a Centroamérica. General, ¿qué vigencia encontramos en el pensamiento ciudadano de Francisco Morazán? Muy escasa. Si acaso hay algunas situaciones que se dan a nivel centroamericano respecto a ciertas organizaciones que tienen alcance para la integración de esta región, como ser el mismo Banco Centroamericano de Integración Económica, el Sistema de Integración Centroamericana SICA, el Parlamento Centroamericano, algunas acciones que se están dando para poder hacer integraciones de comercio y de convenios bilaterales para las aduanas, el paso expedito por medio de la tarjeta de identidad a través de la frontera, pero poco está en la parte de la visión que tenía el general Francisco Morazán respecto a la unidad de los pueblos centroamericanos, convirtiendo esta región en una sola nación representativa de este espacio geográfico, para que tuviéramos nosotros una alta consideración de parte de los centros de poder universal, tanto en el viejo continente como aquí en América. Ese sueño todavía es algo que no está con algunas líneas en las cuales podemos nosotros afirmar que vamos por el camino correcto. Pero ahí está la expectativa. En Centroamérica todavía se mueven muchos intereses y todavía tenemos diferencias ideológicas respecto a lo que él nos heredó. El liberalismo en su más pura expresión. Por él tenemos las libertades en todas sus manifestaciones, de culto, de locomoción, de exhibición personal, de prensa, de impresión, etcétera. La educación gratuita, obligatoria, laica. Todo eso es todavía algo que falta el impulso para realización, particularmente aquí en nuestro país. Y la otra es el divisionismo interno, la polarización en nuestro país y también al interior de los partidos políticos, que denotan que no aprendemos la lección de que solo la unidad fortalece los pueblos, pero unidos en torno a un gran propósito, a un gran ideal y sosteniendo una idea, en este caso la idea del liberalismo. General Maldonado Galeas, nos acompaña también en esta entrevista el compañero Ramón Ochoa.
Un placer saludarlo, general. Gracias por acompañarnos esta tarde y hablar de política, hablar de su precandidatura a lo interno del Partido Liberal que ha hecho pues, oficial ya esta semana. Antes de entrar en detalle sobre su proyecto político, quiero consultarle cómo mira el panorama general del Partido Liberal en estos momentos. Son 6 precandidaturas ya confirmadas. Hay luces que no van a surgir nuevos candidatos, sino que más bien se van a dar alianzas entre ellos y se habla que de esas 6 precandidaturas pueden quedar 4, 3 o quizás 2 fuerzas políticas. ¿Cómo miran los demás candidatos? Hablando de los ya confirmados: Gianni Rosenthal, Luis Zelaya, el empresario Roberto Contreras, don Darío Vanegas, Eleazar Ramos, también un reconocido veterinario que también esta semana se ha pronunciado ya oficialmente sobre su precandidatura y por supuesto sobre usted dentro de esta competencia. Veo el Partido Liberal de que entra con una debilidad como partido, en el sentido de que no ha sabido aprovechar la oportunidad de las coyunturas que se han presentado para que el Partido Liberal pudiera haber definido hace algunos años y ya con una responsabilidad definida después de las elecciones del 2017, una política y una estrategia partidaria. El fraccionamiento interno ha impedido de que se haya logrado eso, de tal manera de que el Partido Liberal en este momento debería de tener un lenguaje único, un discurso unificado alrededor de temas tanto de interés nacional como temas de carácter electoral y aquellos que tienen que ver con situaciones del Estado, un Estado antidemocrático, autoritario, abusador del poder, me refiero más al gobierno actual, y que nosotros no hemos sabido aprovechar todas estas situaciones para poder tener, como lo reitero, un discurso unificado. Desde ese punto de vista, el partido necesita ese encuentro interno. Y aquí es donde vendría una acción que yo recomiendo desde Patria Digna para que los precandidatos presidenciales actuales nos juntemos con la autoridad central del Partido Liberal y también con los líderes de la bancada, así como con el coordinador de los municipios que son bajo la jurisdicción o el mando de los liberales, y también con los representantes de los presidentes de los consejos departamentales. Si logramos aglutinarnos alrededor de estas estructuras para definir una política de estrategia partidaria en las elecciones primarias y después para enfrentar las elecciones generales, estaríamos hablando de una plataforma de unidad que nos vendría a posicionar no solamente al interior del liberalismo, sino que a la mente y apreciación que tenga el resto del pueblo hondureño. ¿Cómo somos cada uno de los movimientos? Pues cada uno tiene sus particularidades, tiene sus debilidades, sus fortalezas, y el pueblo liberal y el resto del pueblo hondureño sabrá valorar qué es lo que cada uno presenta como oferta, como propuesta, para distintas cosas. Para la democracia, para el sistema republicano, para el mismo liberalismo. Y en torno a eso se va a hacer la valoración. Además, las propuestas que puedan implicar soluciones prácticas en estas situaciones que estamos llevando de post-pandemia, cuando venga, y luego en el largo plazo hacia dónde debe apuntar la propuesta de cada precandidato para que tenga la valoración. Que vamos a ir solos, esa es la intención de cada movimiento, incluso del mío. Cerrar esto como Patria Digna y presentar todos los requisitos de ley el 13 de noviembre. Pero si en el camino las circunstancias y la necesidad de llevar una fortaleza integrada, unificada con otros movimientos, la posibilidad está abierta. Y soy también del criterio, como usted lo apuntaba, de que a lo sumo lo más conveniente es que 3 movimientos, debido a una integración interna, sean los que convenga al Partido Liberal para que presente mayor fortaleza al interior en las planillas que se logren consolidar. Estimados oyentes, conversamos con don Luis Alonso Maldonado Galeas,
general en situación de retiro, precandidato del Partido Liberal. Le solicitamos su permiso, general Galeas, para darle paso al compañero Ramón con nuestros patrocinadores. En efecto, don Carlos, que queremos darle una buena noticia a ustedes que reciben remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta remesa en línea. Es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa a través de su aplicación Atlántida Móvil desde el celular o ingresando a www.bancatlan.hn Atlántida Online. Y al seleccionar la opción pago de remesas, la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún tiene una cuenta de ahorros por usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, créete. Banco Atlántida, el banco líder en tecnología, presenta retiro en ATM sin tarjeta, un nuevo servicio de Atlántida Online y Atlántida Móvil para realizar envío de dinero al celular de tus amigos o familiares, para que ellos puedan retirar el efectivo en los ATM o multi-ATM Atlántida, utilizando un código que recibirán en su celular sin necesidad de tarjeta de débito. Descarga Atlántida Móvil, activa tu banca digital, crea tu usuario y descubre esta nueva forma de enviar dinero. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Y en tiempos de pandemia, recordamos a la población seguir utilizando permanentemente, no olvide portar su mascarilla y el gel de manos para evitar contagiarse del COVID-19. A veces las manos si está en casa, pero si sale, utilice el gel, que sea un gel que cumpla con los requerimientos de la salud a nivel internacional. 70 grados de alcohol, como es Sanigel, un producto con más de 20 años de obtener su registro en Honduras de MD Compañía Farmacéutica. También está esta solución para desinfectar los artículos. Con cualquier artículo que usted tenga contacto, desinfectalo con Sani Solución. Puede encontrarlo en galón, en presentación pequeña y en spray. Lo encuentra en farmacias, pulperías y supermercados de referencia a nivel nacional. Continuamos con don Carlos Paz. Estimados oyentes, conversamos con el general Maldonado Galeas. Él es aspirante a la presidencia de la República por el Partido Liberal, su movimiento Patria Digna. General Maldonado Galeas, los sociólogos, analistas, politólogos y pueblo en general se pronuncia que las condiciones reales para que la oposición tome en el país están dadas, pero que esa atomización en que se encuentra no le dará que esa posibilidad se convierta en realidad del cambio por la vía de las elecciones para la situación que atraviesa Honduras. Le escuchamos. Esta unidad es un imperativo histórico, es un mandato prácticamente de una deuda que tenemos nosotros con Honduras y que la debemos de saldar a tiempo, en el sentido de que estos últimos gobiernos, incluyendo el gobierno del 2006 al 2010 y desde luego también toda esta década, casi todo se ha centrado en el continuismo en el poder a través de la reelección presidencial. Antes hubo un intento fallido, inconstitucional, y hubo una respuesta también inconstitucional. Ahí casi destruimos la República. Y ahora hay un intento que tiene éxito y la institucionalidad no responde, o nunca respondió, ni respondieron adecuadamente los partidos políticos, ni tampoco la ciudadanía. Entonces, esa deuda está arrastrando la violación de la Constitución, la violación a la independencia de poderes y al Estado de Derecho. Tenemos que saldarla. No se trata ahora de determinar si hay que hacerlo o no, si hay o no segunda vuelta electoral. Es un mandato de unificarnos y, claro, esto depende también de cuál sea el referente político para esta unificación. Y yo tengo la convicción de que debe de ser el Partido Liberal de Honduras. Después de que tengamos este encuentro que yo estoy propiciando de Patria Digna y que tengamos la estrategia unificada, el Partido Liberal va a volver a dejar su caudal político manifestado en las elecciones primarias. Y eso le daría la carta de presentación para ser la cabeza, la vanguardia de esa estrategia de integración de fuerzas políticas, que debe incluir también
la integración del resto de la sociedad y de todos los ciudadanos de voto independiente. Porque yo tengo la convicción, por lo que dicen los sociólogos, los politólogos, de que este problema ya está siendo sentido por toda la humanidad. Y no solamente es un problema de los partidos políticos, ni de nosotros que aspiramos a un cargo tan relevante, sino que este es un problema que le está cargando a Honduras en toda su lo que implica una patria, en su institucionalidad, en su vida, en la Constitución, en la democracia, en todo. Por lo tanto, yo veo la integración de fuerzas políticas para crear una plataforma de unidad electoral como algo, y también, como lo reitero, un mandato de la historia. General Maldonado Galeas, en una ocasión tuve la oportunidad en una casa dada con 3 personas más para hablar de la situación del país hace aproximadamente unos 8 años. Imagínense desde cuándo. Y el padre de familia me dijo, mire, no me hable de la pobreza porque la padezco. En otra ocasión tomé un taxi en Plaza Miraflores hacia el centro y le consulté al taxista cómo ve la situación del país. Tomó un lapso de tiempo y me contestó, primero déjeme pensar si tenemos país. General Maldonado Galeas, algunos lineamientos generales que en esa unidad de oposición para poder transformar la República deba de basarse inicialmente. Primero debemos de consolidar nuestra república en un asunto pendiente, se llama reelección presidencial. No se trata de que esto sea continua, eterna o que se regule. La posición de Patria Digna y la que yo recomiendo para esa alianza que se va a dar después de las elecciones primarias es que la reelección presidencial está prohibida por la Constitución y hay una comisión de delitos de distintas personas y de distintas instituciones, desde luego las personas en esas instituciones que viabilizaron la reelección presidencial, y no digamos a quien está ejerciendo el poder. Por lo tanto, debe haber todo un acuerdo y un pacto nacional para devolverle la dignidad a la República y también la autenticidad y el valor que tiene la Constitución. Ese sería el primer arreglo. El segundo es cómo ir configurando la fortaleza de la República en cuanto a quedar claramente definido en la Constitución y en las leyes lo que tiene que ver con la independencia de poderes. Esto se puede lograr en el mediano plazo mediante un acuerdo en el cual las elecciones sean separadas y no tenga un precandidato que presentar planillas de otro poder del Estado, como es el Congreso Nacional, y también de una entidad autónoma como son las corporaciones municipales. Esta ley es totalmente antidemocrática y por lo tanto se deben de dar saltos de democracia. El otro acuerdo que debe de haber es la reducción del poder que se le otorga al presidente del Congreso Nacional. El presidente del Congreso Nacional es el presidente de la Junta Directiva del Congreso para dirigir las naciones, las sesiones, pero no para darse la atribución de controlar los procesos a su antojo y en forma calculada de cuáles leyes se deben de aprobar y cuáles son de conveniencia para el partido en el poder. Es lo que hemos visto y el taxista tiene razón. Con todas estas condiciones que yo le he mencionado y que han sido parte de nuestra historia lamentable en este tipo de situaciones, creo que yo no afirmo de que no tenemos país. Lo que tenemos es una democracia degradada, una república disfuncional y una cultura ciudadana que está muy por debajo de las expectativas que la misma patria tiene. Por lo tanto, es un proceso de reconstrucción. Y los dos fundamentos claves para reconstruir esto es los fundamentos de la democracia y también el fortalecimiento del liberalismo, de las ideas liberales.
No estoy hablando en particular del Partido Liberal, sino que identificar en realidad cuál es la fortaleza que tienen las ciudades liberales y ponerlas como el fundamento para las acciones que vengan a fortalecer la democracia y a fortalecer la república. Y por último, lo que se debe acordar en esta alianza interpartidaria es la unificación de todas las propuestas de todos los partidos políticos para el desarrollo nacional, para lograr un ambiente estable políticamente, de seguridad, de economía, etcétera, y enfocarnos en un plan que esté en línea con el plan de país, plan de nación, que ya está como una ley, articular esos dos componentes en un escenario nuevo y crear una plataforma de despegue de Honduras conforme a las aportaciones que se hagan integradas de cada partido político y seguido de un pacto social, el pacto político-social que se requiere para tener una unidad de propósitos entre todos los hondureños. Compañero Ramón Ochoa. Sí, don Luis Maldonado, le consulto sobre sus estructuras políticas. ¿Cómo están de cara a la inscripción de las precandidaturas el próximo 13 de noviembre? Estamos hablando de 6 semanas. Ese es el tiempo que usted tiene para presentar 18.000 firmas, 150 planillas mínimo a nivel municipal, 10 planillas mínimo a nivel departamental o de diputados. Sabemos que la pandemia ha estancado ese trabajo en la mayoría de los precandidatos. Y a usted hace muchos meses hemos escuchado de su precandidatura, pero lo hace oficial hasta esta semana. ¿Ya tiene un trabajo avanzado sobre ello o recién empieza para presentar dichos requisitos a su partido el próximo 13 de noviembre? ¿Cómo está en cuanto a ese recurso y a esa estructura a nivel nacional? Iniciamos desde el principio de año a hacer las aproximaciones a donde no fue posible hasta que ya la pandemia reguló la movilidad. Y estamos trabajando fuertemente en 5 departamentos en donde ya hay una acción concreta. Se trata de el departamento de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Colón y Valle. En esos 5 departamentos avanzamos al ritmo que exige este plazo de tiempo breve que nosotros tenemos. Para cumplir con el requisito de 10 departamentos, estamos trabajando en Choluteca, en El Paraíso, en Santa Bárbara, en Olancho y en Lloro. Estos se mueven con un poco más de poca aceleración, pero estamos utilizando todos los medios y estamos utilizando para poder lograr esta movilización interna e inscripción la oferta que nosotros presentamos como Patria Digna y también que la ciudadanía, los ciudadanos que tengan esa aspiración de servir a Honduras vean en Patria Digna un movimiento diferenciado, un movimiento propositivo, que genere expectativa y que genere confianza y que genere credibilidad. En este sentido quiero apuntar algo. En realidad yo no estoy dependiendo de ciudadanos que ocupan cargos de elección popular en el Congreso Nacional en este momento, con raras excepciones, porque ellos ya han tenido su alineamiento respecto a otros precandidatos, y también a otros que desde el pasado han tenido su influencia política. Mi influencia va a estar en la respuesta que se reciba de los ciudadanos que no están vinculados con procesos políticos viciados, pero que tengan la vocación de servir a Honduras y que al interior de Patria Digna puedan encontrar esa oportunidad. En ese sentido está abierto tanto para los liberales que están en cargos, que cumplen funciones al interior del Partido Liberal, funciones de cargos de elección popular, como ciudadanos, como lo dije, que tengan convicciones liberales y que quieran servir a Honduras. Damos una apertura total para el ingreso a Patria Digna. General Maldonado Galeas, don Elvin Santos Ordóñez manifestó públicamente brindar su respaldo a don Yanni Rosenthal Hidalgo como precandidato
a la presidencia de la República, lo que implica que don Elvin Santos Ordóñez, pues no aspirará. La fortaleza de Luis Alonso Maldonado Galeas en las primarias del Partido Liberal. La fortaleza de Patria Digna se fundamenta en la propuesta que nosotros tenemos para lograr un estadio de prosperidad en Honduras, un nivel apropiado de desarrollo humano sostenible y también un ambiente de seguridad en todas sus dimensiones. Y estamos consolidando las ideas en torno a ese propósito. Incluso estoy desarrollando una idea que se anteponga a ese proyecto perverso de las sedes y que desgraciadamente tiene cómplices en Honduras, y es el sistema político. Y yo estoy muy empeñado en que mi pensamiento, mi palabra y mis acciones van a barrer con todo eso. Todo lo que atente contra la soberanía nacional está proscrito al interior de Patria Digna. Todo lo que atente contra las aspiraciones del pueblo hondureño de vivir en paz, en libertad, de que Honduras siga como debe de ser, libre, soberana e independiente, todo lo que atente va a tener enfrente de Patria Digna una muralla. Y yo me encargo de hacer el diseño correspondiente para que eso sea así. En eso fundamento mi fortaleza. Y la fortaleza del Partido Liberal se va a fundamentar en la unificación de una propuesta en cuanto a cuál es la política y la estrategia del partido en las elecciones primarias y cuál debe de ser la visión del Partido Liberal en cuanto a la alianza interpartidaria después de los resultados de las elecciones primarias y cuál es la posición del partido, todo el Partido Liberal, en torno a la reelección presidencial, a la Constitución de la República, a esos asuntos coyunturales de las sedes, de la promulgación de un código de la impunidad, código penal, antijusticia. De todo eso, cuando los liberales nos pongamos de acuerdo para tener un discurso unificado, entonces ahí veo yo que va a tener la verdadera fortaleza del Partido Liberal. Y la otra es el hecho de que no tenemos que llevar como producto de las elecciones primarias ninguna animadversión o conducta contraria a quien sea el ganador. Nosotros debemos de ser respetuosos de la voluntad del pueblo liberal para después juntarnos responsablemente ante quien gane las primarias para apoyarlo al 100% y con una voluntad firme y decidida para que el Partido Liberal, como lo reitero, sea la cabeza, la vanguardia de una alianza interpartidaria después de las elecciones primarias. Sí tenemos fortalezas nosotros, lo que pasa es que las hemos olvidado, las hemos abandonado e intereses personales, sectarios, nos han desenfocado de esa gran fortaleza que está contenida en los principios y valores del liberalismo. Vamos finalizando, compañero Ramón Ochoa. Sí, muchas gracias, general Luis Maldonado. En otra ocasión pues tenemos más tiempo de abordar su propuesta y hablar de temas de país, pero no me puedo retirar sin consultarle así de manera puntual porque ya tenemos pocos minutos sobre el tema de la migración en estos momentos. Las caravanas parece ser un tema que va a seguir durante el resto del año, va a seguir durante el año 2021 y quizás puede seguir el año 2022. Llegue el gobierno que llegue, nadie va a traer una varita mágica para solucionar los problemas de la noche a la mañana. ¿Cuál debería ser la postura de un gobierno? Si usted llegara a ser presidente, ¿cuál sería su postura? Porque hay presiones del exterior, presiones de Estados Unidos sobre este gobierno para evitar ese éxodo masivo. Por supuesto, hay elementos que hacen que nuestros compatriotas salgan, el hambre, la pobreza, la inseguridad, etcétera. Entonces, en esa posición, ¿cómo debiera de asumir la responsabilidad el gobernante? General. Sí, debe de haber una política de Estado que la debe de aplicar el gobernante respecto al problema de la migración. El primero debe de ser la acción preventiva para evitar la migración en Honduras.
y crear las condiciones internas para que nosotros tengamos nuestro propio sueño, el sueño hondureño, pero debe de convertirse en realidad. Y la realidad es cómo crear las condiciones de tal manera de que todos los hondureños tengamos un espacio de participación para el desarrollo. Y en esto significa de que no solamente se trata de traer inversiones externas para que establezcan maquilas y otras formas de industrialización. Honduras tiene que crear el modelo de industria básica y de competencias profesionales para entrar en un proceso de industrialización desde la industria básica, pasando por la intermedia hasta la que pueda tener capacidades en el nivel tecnológico científico. Esto requiere de una articulación de la educación con un plan de desarrollo. En este momento se requiere una lectura de esa situación social y el Estado debe de poner su atención en la sostenibilidad de la economía básica, de la economía informal, es donde se mueve la gente pobre y por lo tanto asignar recursos para que eso se dinamice y se pueda cubrir el mercado interno. Y desde luego la otra parte, que es la inseguridad, debe de redoblarse en aquellos espacios en donde se ve más expuesta y es más vulnerable nuestra sociedad. Esa es una línea. La otra es la coordinación con los países en la ruta para que tengan el trato digno y justo por las distintas situaciones en las cuales se ven en riesgo esta población que migra. Esto es de acuerdos entre estados para hacer lo conveniente y si hay un retorno obligado, también que se haga en un plano de dignidad. Y al retornar, el Estado tiene que tener una respuesta afirmativa, de tal manera de que a cada ciudadano retornado debe de haber una posibilidad de crecer, de poder trabajar. El Estado tiene que tener una buena disponibilidad de recursos para la inversión pública. Y aquí quiero llamar la atención a los municipios, porque no podemos cargar todo al gobierno, porque el gobierno tiene responsabilidades también de carácter social. Claro, no como lo ha hecho que lo ha hecho desde el punto de vista político con todo lo que ha utilizado para comprar la conciencia nacional. Es otra política. Es la política de la inversión pública de Estado y la inversión pública municipal para el desarrollo y para generar el empleo que no se pueda alcanzar al interior de las empresas que se creen formalmente. Es toda una dinámica integral que creo que con estas líneas se pudiera constituir en la respuesta apropiada para el problema migratorio. General Maldonado Galeas, le agradecemos compartir Cuarto Poder Radio Globo, nuestra audiencia y los que nos ven a través de Facebook Live, TV Globo y Cuarto Poder. Esperamos que nos conceda una próxima entrevista para hablar sobre los pilares de esa propuesta de desarrollo humano sostenible para el bienestar material de los hondureños. Y concluyo, también se plantea que es necesario prácticamente una refundación de las Fuerzas Armadas por sus vínculos que han tenido con los políticos, valga la redundancia, que han estado implicados en el crimen organizado y narcotráfico. Gracias, general, le escuchamos. Tiene un par de minutos. 3 cosas para la Fuerza Armada. La primera, la despolitización. Fuera los políticos de los cuarteles, fuera los políticos de las filas, para poder inducirlos a un fin político e involucrarlos en propósitos contrarios a la democracia y a la república. Número 2, Fuerzas Armadas para el desarrollo. Todo el potencial de las Fuerzas Armadas en educación, en escuelas, en centros de capacitación técnica, agrícola, etcétera, multiplicados y esparcidos a nivel de todo el territorio nacional para sumarse a las instalaciones educativas oficiales y poder contribuir a ese proceso que hablaba yo de la industrialización básica desde la población que no tiene el acceso al nivel de educación superior. Y número 3,
Las Fuerzas Armadas no deben de tutelar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Quien debe titular esa misión constitucional debe ser un órgano que tenga influencia sobre los tres poderes del Estado, por ejemplo, un Tribunal de Justicia Constitucional, para que aplique la justicia hacia aquel poder del Estado, a los titulares, que transgredan la Constitución. Me quedo con esas tres cosas por el tiempo que me han dado, pero la reitero: despolitización de las Fuerzas Armadas para el desarrollo y liberarlas de misiones constitucionales que corresponden a otros órganos con las competencias que la Constitución les debe señalar. Agradecido por esta oportunidad a Radio Globo, el cuarto poder, sí, las comunicaciones, todo eso, y que me honra porque esta oportunidad me permitió hablar con franqueza al pueblo hondureño y decirles de que el liberalismo todavía está vivo, es la verdadera opción que requiere la democracia para fortalecerse, y también tiene todos los principios y valores en todo sentido para que fortalezcamos y dignifiquemos la República, en este caso desde Patria Digna. Muchísimas gracias, amigos. Gracias al general en situación de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas, aspirante a la presidencia por el Partido Liberal de Honduras. Y a ustedes, estimados radioescuchas y los que nos ven a través de Facebook Live, TV Globo y Cuarto Poder, tengan todos buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.